Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso del Pidio Monroy Sánchez, José Guadalupe Doroteo Secundino en el segundo mes, María Elena Aragón Torija, María Estefanía Morales Gallardo, Leonor Fortis Maldonado, Juan Hernández, Teresa Galicia, Ángel Rojas, Irma Alicia Rodríguez Jaquín, José Ramón Walsh Fernández, Alicia Alarcón Carranza, Marta Cruz Morales. Por las necesidades de la familia Avendaño Maldonado, Trillo Cortés, Gutiérrez Jaquín, Rodríguez Gutiérrez, Vergara García, Rojas Álvarez, José Antonio García, Karen Denise Ramos Herrera, y por la salud de Diana Gómez Barón, Rosy Teresita Espinosa de los Monteros, Javier Sánchez Barragán, María del Carmen Lara Domínguez, Luz María Rosas Vargas, María de Lourdes Sánchez Contreras, José Alfredo Arroyo Razo, José Cerecedo Zamora, Pilar Álvarez de Richard, Perla Esquerra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Celebramos nuestra fe hoy al hacer la memoria del Papa Juan XXIII. Pidemos la intercesión de San Juan XXIII por cada uno de nosotros. Ofrezco la Eucaristía por todos ustedes y por los que desde el Facebook nos sintonizan. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad todo aquello que nos separa del amor divino. Pidamos perdón. Tú que has venido no para condenar, sino para perdonar, Señor, ten piedad. Palabra eterna del Padre, por lo que todo ha venido a la existencia. Cristo, ten piedad. Hijo de hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que San Juan XXIII presidiera todo tu pueblo y lo instruyera con su palabra y su ejemplo, protege con su intercesión a los pastores de tu iglesia, juntamente con el rebaño que tiene encomendado, y condúcelos por el camino de la eterna salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La Escritura, conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia: por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos, junto con Abraham, que le creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley pesa una maldición, pues dice la Escritura: maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y ciertamente la ley no se basa en la fe, porque como dice la Escritura, solo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo no redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice: maldito sea aquel que cuelga de un madero.
Esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios a Abraham llegara también, por Cristo Jesús, a los paganos y para que recibiéramos, por medio de la fe, el Espíritu prometido. Palabra de Dios. Señor. Alabemos a Dios de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios, el Señor es piadoso y es clemente. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme, al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. De pie. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y al no hallarlo dice: Volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él, y vienen a alojarse allí, y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Sentados, por favor. Muy queridos hermanos, muy queridas hermanas,
Nuevamente el Señor nos permite hoy, 11 de octubre, celebrar nuestra fe, siempre la presencia amorosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos anima, nos conforta y nos consuela siempre que estamos en la misa. Porque la misa, aunque es una acción cristológica, también es trinitaria, porque el Padre de la Misericordia es el que ha enviado a Jesús para rescatarnos de nuestros pecados, de nuestras caídas y de nuestras iniquidades. Y también para agradecerle a Dios el don tan inestimable de la fe, que nos llama precisamente a creer en las realidades más allá de la muerte. El Evangelio que hemos escuchado nos habla de una discusión que se forma en torno al ministerio sanador y sanante de Jesús, porque expulsaba a los demonios. De hecho, si nosotros recordamos Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 12, siempre todo el Antiguo y todo el Nuevo Testamento será una lucha entre el poder de Dios y el poder del tentador. Por eso el protoevangelio del capítulo 3, versículo 15 dirá: por eso pondré enemistad perpetua entre ti y la mujer, entre su linaje y tu linaje. Por eso en las imágenes de Nuestra Señora de la Concepción la encontramos pisando una serpiente, recordando Génesis 3, capítulo 15. Y el Apocalipsis, que es el último libro, veremos a la iglesia como una mujer vestida de sol, embarazada, y cómo el demonio la persigue para devorar al niño. Siempre el demonio nos está atosigando para hacernos caer. Siempre el demonio, como dice San Pedro en su primera carta, el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero los fariseos, los doctores de la ley, empiezan a murmurar: Jesús expulsa a los demonios porque los expulsa con el poder de Belcebú. Veían las obras de Jesús y esta gente era incrédula, falta de fe. Hoy vemos tantas obras que Dios ha hecho por nosotros y a veces caemos en la incredulidad o a veces caemos en la negación de Dios cuando nos pasa algo malo. La enfermedad, un problema económico, la muerte de un ser querido, y siempre le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la victoria del tentador. ¿Y cuántas personas, aunque hayan venido a misa diaria, si no entienden la enfermedad o el sentido de la muerte, al final caen? ¿Y cómo caen? En la desesperación. Por eso, a veces algunos colegas míos, cuando una persona de 70, de 80, 90 años se quiere confesar, les dicen: tú no te confieses porque tú no tienes pecados, ¿no? La mayor prueba de tentación es en la última etapa del ser humano, porque es cuando el demonio nos va a querer hacer caer en la desesperanza, en la depresión, en la tristeza,
en la soledad, porque anda como león rugiente. Y eso me hace recordar a Pío XII. Pío XII, Eugenio Pacelli decía, cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, que trajo más de 70 millones de muertos, decían que la Edad Media fue horrible. No, creo que el siglo más horrible fue el siglo XX, de guerras, de genocidios y de exterminios. Bueno, Eugenio Pacelli decía, el gran triunfo del demonio es hacer creer a la humanidad que no existe. ¿Y dónde basaba esta aseveración Pío XII? Pues con todo lo que se sufrió en la Segunda Guerra Mundial, exterminio, genocidio, y cómo concluye con una matanza horrible, primero en Nagasaki, y luego en Hiroshima, y luego en Nagasaki, donde se calcula que murieron 100,000 personas, porque el hombre creaba instrumentos mortales para sí mismo. Si los contrarios a la Iglesia Católica, los humanistas, los enciclopedistas, los luteranos decían que la Edad Media era una edad oscura porque había sido dirigida por la Iglesia, yo creo que la edad más oscura fue el siglo XX y lo sigue siendo en nuestra querida patria mexicana, arrasada por la muerte, la impunidad, los desaparecidos, los asesinatos. Es una edad oscura, porque aquí se cumple la frase de Leviatán de Thomas Hobbes, Homo homini lupus. Y ese es el triunfo del demonio. Y nosotros somos testigos de cómo el demonio triunfa cuando legitima la mentira como verdad, cuando legitima el mal como bien. Ayer veíamos, como lo vimos hace 2 meses aquí en Puebla, que un grupo de mujeres furibundas y llenas de frenesí se alegraban de que en Michoacán va a ser el 16º estado que permite el aborto. ¿Cómo es posible que haya gente que se alegre porque se permita que la mamá y el papá maten a sus hijos en el vientre materno? Eso es para dar tristeza, para dar dolor, para dar conmoción, no para que un grupo de mujeres se alegre y salte de contento porque la autoridad autoriza que en hospitales públicos, que son pagados por nuestros impuestos, se mate a las criaturas. Y por otro lado, se penaliza a quien golpeó a un perrito y un gatito. Ese es el triunfo del demonio. Y nosotros somos testigos de ese triunfo. Hoy la iglesia celebra a Juan 23. Hay tristemente muchas páginas en internet que tristemente mucha gente que no tiene instrucción lee y que las cree. Y Juan 23 ha sido uno de los papas más atacados de la iglesia porque formuló el Concilio Vaticano I. Los lefebristas odian a Juan 23 y a Pablo VI.
aún en la iglesia que pusieron allá en Manantiales, una iglesia muy bonita, dicho sea de paso, pero ellos consideran que no hay papa ahorita, que el último papa fue Pío XII, porque no creyeron en el ayornamiento de la iglesia. Bueno, ustedes porque están jóvenes, pero hace 65 años la misa se celebraba como se celebra en ese lugar, de espaldas al pueblo, mientras la gente rezaba el rosario porque no le entendía latín. Y hay muchos católicos que van a esa iglesia, aún personas que vienen acá, porque les gusta el latín, porque les gusta el velo, o porque les gusta que las mujeres no estén en el presbiterio. Usted no estaría ahorita en el presbiterio si usted estuviera en esa iglesia. Y por eso dicen que Juan XXIII fue el papa que le enterró una espada a la iglesia. Y es todo lo contrario. Habría que leer un poquito sobre la vida de Juan XXIII. Yo les recomiendo que lean su autobiografía que se llama Diario del Alma, que la pueden encontrar en editorial Baca. Él era hijo de campesinos, había nacido en esa bella provincia de Bérgamo, en un pueblito que se llama Soto il Monte. Sus papás no tenían ni para comprarle zapatos a sus hijos, pero fue un chico que se decidió por el estudio. Quisiéramos que muchos de nuestros niños en México estudiaran, y muchos pierden el tiempo con su WhatsApp y con su celular. Y no este chico pobre que no recibía ayudas y dádivas del gobierno, se dedicó a estudiar, a estudiar, a estudiar, a aprender latín, griego, a aprender historia, y por eso cuando lo ordenan, su obispo, Radazzi, lo nombra su secretario, porque los obispos tienen que tener buenos asesores, eso sí, porque si no los tienen, la verdad no es lo mejor. Da clases de historia en el seminario, da clases de patrología, y como era políglota y tenía buen carácter, el Papa Benedicto lo empieza a nombrar embajador en Bulgaria, en Grecia. Le toca estar de capellán en la Primera Guerra Mundial y tenía un carácter muy agradable. En plena Segunda Guerra Mundial lo nombra el Papa Pío XII nuncio en la nunciatura más difícil, que era la de París, y se hace amigo de comunistas y de socialistas. Eso lo verán en las páginas negras de internet. Y le gustaba que lo invitaran porque era un hombre intelectual. Necesitamos sacerdotes intelectuales. Y justo cuando le dan el birrete cardenalicio, el presidente que era comunista, él se lo instituye. ¿Por qué? Porque en las iglesias más antiguas hay concordatos que no han sido aniquilados por la iglesia. Y si ustedes ven la escena, el presidente, siendo comunista, llora cuando le impone el birrete. Eso se llama tener amistad sin fronteras.
Nosotros podemos tener amigos que no piensen igual que nosotros, porque no podemos ser fundamentalistas. Y no por ese hecho nos vamos a pelear. Porque aquella gran frase de Juan 23, hay que ver más lo que nos une que lo que nos separa. Si en México pensáramos así, México sería una potencia, no que México sigue siendo motín de unos pocos. Al final lo hacen el patriarca de Venecia, muy bonito Venecia, para enamorados. Muere Pío XII en 1958, en octubre, muere de ictus Pío XII y lo nombran, él no era el favorito, el mejor era el cardenal Tardini, que sabía más idiomas que él. Tardini sabía como 16 idiomas, pero lo nombran a él como un papa de transición. Y un acto de humildad que tiene él cuando lo nombran y papa es que nombra como secretario de Estado a Tardini. Y Tardini le dice, es que yo no soy de su grupo. Y le dice el papa, precisamente aunque no sea de mi grupo, usted es el más adecuado para ser secretario de Estado. Y podemos ver hoy, en estos cambios de gobierno, que la gente no nombra a los mejores, nombra a sus cuates. Y por eso estamos así en México. Vamos de mal en peor. A los 2 meses de que lo nombran papa, yo por siempre he dicho que el papa que más ha revolucionado no ha sido Francisco ni Juan Pablo, porque el juicio de la historia se da después. El juicio de la historia no se va a dar en el momento. No se puede decir fulano es el mejor presidente, no. Eso pasarán años, no ahorita. ¿Y por qué digo que es el que revoluciona? Porque es el primero que nombra cardenales en América Latina, en África y en Asia, que eran continentes olvidados, porque casi la mayoría de los cardenales eran europeos o canadienses o estadounidenses. Y ahí nombra al primer cardenal mexicano, José Garibay Rivera, si mal no recuerdo. Y después, al año siguiente, si mal no recuerdo, 25 de enero de 1959, anuncia 3 cosas que impactaron: un concilio, la revisión de derecho canónico y un sínodo en Roma. Y fue significativa la palabra que él dijo: necesitamos que en esta iglesia constantiniana se abre una ventana y entre aire fresco a la iglesia, lo que los lefebristas no pudieron entender y hasta el día de hoy no lo entienden porque siguen con la misa en latín. No entendieron una disposición de un papa. Y yo siempre les he dicho que los problemas que ha tenido la iglesia no ha sido por pobreza o castidad, es por obediencia. Hay padrecitos que sublevan a sus fieles cuando los cambian. Qué actitud tan infantil. Hay padres que les cierran la puerta al obispo para no dejarlos salir de su casa, para que no los cambien. Pues no que prometimos ser obedientes a la voz del obispo.
Por eso el dolor de cabeza de un obispo siempre serán los sacerdotes. Y claro, el Papa recibió muchas críticas de aquellos grupos que no querían cambiar la liturgia en la iglesia. ¿Cómo es posible que se toque la guitarra en la misa? Eso es para las cantinas. ¿Cómo es posible que se cambie a lengua vernácula el latín al español o al francés? ¿Y cómo es posible que las mujeres lean en la misa? Hasta ahorita no lo aceptan. Y estamos en el año 2024. Bueno, hay gente que vive del pasado, hasta ahorita. Se hace el concilio, a él más le tocó la primera etapa cuando se aprobó la Sacrosanctum Concilium y muere de cáncer en el estómago en el año 63. Y hay una película que se llama El Papa Bono. Fue un papa muy querido por los fieles. Y aparte de su autobiografía, hay 2 libros, 2 encíclicas hermosas de él. La primera, Pacem in Terris, y la segunda, Mater et Magistra. Claro, los católicos casi no leemos, y al no leer podemos caer en el peligro de criticar sin argumentos. Por eso, desde que estoy aquí yo en San Judas, les he dicho, lean, lean. La lectura nos quita las escamas de la ignorancia, pero también la lectura nos da motivos para argumentar y defender nuestra fe. Pues hoy pedimos la intercesión de Juan XXIII, el Papa bueno, el Papa santo, para que también nosotros, al igual que él, podamos pedirle a Dios esa ayuda del Espíritu Santo y podamos defender nuestra fe en medio de las realidades temporales. Para que al final, cuando Dios nos llame a cuentas, Dios nos diga, ven, siervo bueno y fiel, a gozar de la presencia de tu Dios. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En pie, por favor. Elevemos nuestra súplica al Padre. Respondemos a cada invocación. Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Víctor, oremos. Por los gobernantes del mundo entero, de nuestra patria, estado y localidad, oremos. Por todos nosotros, por nuestras intenciones y necesidades, oremos. Por los que sufren, por los que no tienen trabajo, por las viudas, los huérfanos, los encarcelados, los presos, los migrantes, para que haya en Dios y en los más cercanos ayuda y consuelo. Oremos al Señor. Por nuestros seres queridos que han muerto, por Elpidio Monroy Sánchez, José Guadalupe Doroteo Secundino, María Elena Aragón Torija, María Estefanía Morales Gallardo, Alicia Alarcón Carranza, Leonardo Fortis Maldonado, Juan Hernández, Teresa Galicia y Ángel Rojas. Oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Sentados, por favor. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo y
será para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y será para nosotros alimento en el camino. En pie, por favor. Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que en tu providencia quisiste dar a tu iglesia, en San Juan 23, un modelo de buen pastor, concédenos por su intercesión evitar por años sin término en tus fértiles praderas. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan 23, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, quien nos está en el cielo y la tierra de tu. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial
de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Alicia Alarcón Carranza, quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia, José Guadalupe Doroteo Secundino, a quien llamaste hace 2 meses de este mundo a tu presencia, Elpidio Monroy Sánchez, María Elena Aragón Torija, María Estefanía Morales Gallardo, Leonor Fortis Maldonado, Juan Hernández, Teresita Galicia y Ángel Rojas, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás reino, hágase tu voluntad, será como en el cielo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Nos convida, Señor, a tu mesa, y eres nuestro manjar. Bajo
del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos das. Qué alegría hospedarse en nuestra tienda, recibirte en abrazo y comunión, y dejar que tu fuego nos encienda en hoguera de amor el corazón. Nos convida, Señor, a tu mesa, y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos das. Comulgar es amar a los hermanos, compartir entre todos nuestro pan. Comulgar es vivir el Evangelio y por Cristo dejarse transformar. Nos convida, Señor, a tu mesa, y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos das. Oremos. Señor Dios, en los sacramentos que hemos recibido, fortalezcan en nosotros el fuego de caridad que encendió con ímpetu a San Juan 23 y lo llevó a entregarse siempre por tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Señor, esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podéis ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, conmigo a tu